Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Buenas tardes, mis hermanas. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? ¿Bien? Bendecidos con toda bendición, ¿correcto? Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una semanita más en esta casa, en este hogar, para continuar conociendo más de su palabra, de su evangelio, creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a visitar y a escuchar en nuestro canal de YouTube. Las personas continúan escuchando, continúan visitando. Yo continúo poniendo videos. Estos son los delicados pastos que dice el Salmo 23. Dicen: delicados pastos me pastorearás. Y es la gracia del Señor, bendecidos. Amén. Entonces, bueno, estamos nuevamente por acá. Vamos a continuar, bendecidos. Yo sé que la última vez que nos reunimos le dimos una breve pausa a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Creo que la semana que viene también le voy a dar una pausa. Quiero tocar un tema que ya se ha explicado anteriormente, pero quiero volverlo a explicar. Tiene que ver con la sobreedificación, pero por este día vamos a tener la parte 8 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Hoy vamos a leer bastante, vamos a tomar notas como siempre. Les di un papelito. Ese papelito es porque nosotros no usamos el Antiguo Pacto, solo tenemos Nuevo Testamento. Entonces ahí hay una porción bíblica del Antiguo Testamento de Ezequiel. Yo les voy a decir cuándo ir ahí. Ya yo les marqué los versos que vamos a leer. Y también entonces en el momento que vayamos a esas notas, les voy a decir también algunas referencias bíblicas, ¿ok? Las pueden escribir ahí al ladito de la página, de la hojita. Bendecido, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. La última vez que tuvimos la clase, sí hablamos y leímos esa porción bíblica, pero es necesario volverlo a hacer para entonces enfocarnos en el contexto de lo que el apóstol Pablo escribe, para llegar entonces al verso 15, que es uno de los más importantes que quiero llegar en esta tarde. ¿Capítulo 1? Capítulo 3, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Estamos ahí, bendecidos? Amén. Gloria al Señor. Voy a leer todo esto, bendecidos, porque es necesario, y estoy cada día más convencido de que uno tiene que leer el contexto completo de lo que la carta dice. Sé que dentro de las cartas del apóstol Pablo hay verdades doctrinales, ¿correcto? Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 15, por decir algo. El ejemplo que te estoy dando es que dentro de las cartas puedes sacar verdades doctrinales. Por ejemplo, fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es una doctrina, eso es una verdad absoluta. Si quieres entender el contexto de por qué el apóstol Pablo dice eso, entonces tienes que leer arriba, ¿verdad?, de lo que escribió antes o enseguida. Pero en sí, solamente esa frase es una verdad doctrinal. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero hay ciertos momentos, o la mayoría de los momentos diría yo, que es necesario leer todo el contexto de una carta para entonces ir empatando la idea del escritor y llegar a un punto específico de esa carta. Qué bueno que se dividió, ¿no?, capítulo, versículo, y así nosotros tenemos más facilidad de ir a esos lugares. Pero tenemos que recordar que esta carta se escribió sin capítulo y sin versículos, ¿correcto? Una carta común y corriente. Entonces el apóstol Pablo, bendecido, le escribe a Timoteo. Recordemos, por favor, que Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta con muchas instrucciones para las personas que están en autoridad en la iglesia, que están enfrente de la iglesia del Señor, para cuidarla y para pastorearla.
Entonces aquí el apóstol Pablo le escribe y le dice: fiel es la palabra. Si alguno apetece obispado, obra buena desea. Circula esa palabra obispado, por favor, y pon superintendente o superintendencia. Y también supervisor. Supervisor. Parece que lo del 1.15 solo fue un ejemplo. Fiel es la palabra. Si alguno apetece obispado o superintendente o supervisor, obra buena desea. Obviamente vamos a darnos cuenta de que esa posición de supervisión o de supervisor o de superintendente es para la iglesia. Entonces podemos decir, bendecidos, con toda seguridad de que es una posición muy importante, ¿correcto? Porque estamos hablando del cuidado de la iglesia del Señor. Cuando decimos la iglesia del Señor, estamos hablando de personas con corazoncitos, con conciencias, con oíditos que escuchan el mensaje que nosotros hablamos, bendecido. Hay ministerios que tienen unos alcances impresionantes. Es importante que cada uno de esas personas que están en estas posiciones de superintendentes, de obispados, de pastores, de supervisores, tengan la conciencia de que hay conciencias escuchándolos a ellos. Dice: si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester o es necesario, pues, que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible. Por la posesión que tiene, ¿correcto? Marido de una sola esposa, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancias deshonestas o torpes, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces ahí mismo nosotros podemos entender, deducir, comprender que el apóstol Pablo en el verso 1, cuando dice si alguien apetece obispado, está hablando de la iglesia. Por eso la importancia, por eso tantos requerimientos que dice el apóstol Pablo. Irreprensible, dice. No neófito. ¿Qué significa esa palabra? Neófito. Eso significa, mira, nuevo convertido. Eso es lo que significa. Alguien que se acaba de convertir al evangelio, bendecido, es sencillamente, mira, es un niño, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Eso es lo que significa, nuevo convertido. ¿Sabes qué significa también? Plantado recientemente significa. El significado de esa palabra. Plantado recientemente en Cristo Jesús. Es un neófito. La palabra en sí significa nuevo convertido, plantado recientemente. Entonces el apóstol Pablo, dentro de las instrucciones que le está dando a Timoteo, está diciendo que no podemos poner personas que recién han llegado a la congregación, personas que recién se han convertido al evangelio, que han creído o han manifestado la fe en Jesucristo. Tú no coges a esas personas, bendecidos, y los pones en posiciones de cuidado de la iglesia. Es irresponsable hacerlo. Si algún pastor, algún ministerio lo está haciendo, que no lo haga más. Estas personas son nuevos, van a cometer errores. ¿Y tú sabes quiénes van a pagar los errores de estos nuevos convertidos? La iglesia. Las conciencias, las mentes, las vidas, el espíritu de esas personas van a sufrir si esa persona recién convertida no tiene conocimiento de la gracia. Es más, muchas de las personas que llevan años en los ministerios también son o se comportan como neófitos, como nuevos convertidos. Entonces dice, no neófito, no sea que hinchado de orgullo caiga en condenación del diablo, porque está todavía en la carne, ¿sí o no?
Aquí hay que llenarse de doctrina, bendecido, para poder entonces controlar tu carne, controlar tus deseos, controlar tus concupiscencias, y la única manera de hacerlo es con el Espíritu. ¿Cómo alimentas el Espíritu? A través de la doctrina. Dice el 7, y es menester o es necesario que tenga también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en vituperio y en lazo del diablo. Eso es importantísimo, bendecido. El testimonio no es solamente en las congregaciones o en las 4 paredes que llamamos iglesia. El testimonio más importante es cuando sales de ahí, porque ahí se espera que te comportes de una manera. En la calle tienes que comportarte como es debido. Buen testimonio de los de afuera. Dice el 8, los diáconos o los supervisores asimismo sean honestos, no de 2 lenguas, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe en conciencia pura. Y estos también sean antes probados, y así ministren, si fueren hallados irreprensibles, después de haber que ser probados. Asimismo sus esposas sean honestas, no calumniadoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Porque los que ejercieren bien el oficio del diaconado o del diácono, ganan para sí un buen grado y mucho denuedo en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí es donde es necesario el contexto. Mira, estas cosas te escribo con esperanza de que vendré presto o pronto a ti, ¿correcto? Le dice Pablo. Sí. Le dice, yo pronto quiero ir a verte, Timoteo. Pero estas cosas te las escribo mientras llego. Mira el 15. Pero si me tardare, para que sepas cómo tú debes portarte en la casa de Dios. ¿Cómo se debe portar? Como lo acaba de escribir. Como lo acaba de escribir. Correcto. Es la única manera de entender ese verso. Para que sepas, ya él lo sabe porque lo escribió, ya nosotros lo sabemos porque lo estamos leyendo, cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Mira, el rol de la iglesia, bendecido, es columna y apoyo de la verdad. Otras versiones dicen columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que sigue a continuación. Sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado entre los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios fue manifestado en carne. Hay varios puntos que quiero acentuar ahí, bendecido. Vamos a comenzar a apuntar, por favor. Donde dice en el verso 15, dice del Dios vivo, del Dios vivo. En el contexto histórico de lo que estamos leyendo ahí, bendecido, como leemos en el capítulo 1, verso 3, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, recuerda que él era el pastor de Éfeso, correcto, cuando me fui para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversas doctrinas, incluida entre esas diversas doctrinas, bendecido, estaba la adoración a una diosa que se llamaba Diana. Y eso era en Éfeso. Y Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Entonces esta diosa, inventada obviamente por las culturas gentiles paganas, incluían en Éfeso llamada Diana. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, no es un Dios de ídolos, no es un Dios de ídolos. Número 2, dice que es columna
Y aquí dice, y apoyo de la verdad, la iglesia. Pon en tus notas, por favor, porque si no me voy a quedar sin espacio. Pon en tus notas, Dios le ha dado a la iglesia, Dios le ha dado a la iglesia, Dios le ha dado a la iglesia la revelación del glorioso evangelio de nuestra salvación. Recuerda que siempre repito, bendecidos. Pueden estar tranquilos o tranquilas. Columna y apoyo de la verdad. Dios le ha dado a la iglesia la revelación del glorioso evangelio de nuestra salvación. Pon ahí por favor Efesios 4:11, y vamos a ir ahorita, pero por ahora ponlo en tus notas. Efesios 4:11 dice claramente el propósito de los ministerios de enseñanza dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 dice claramente el propósito de los ministerios de enseñanza dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es siguiendo obviamente el contexto de lo que acabamos de leer en capítulo 3 de Timoteo, ¿correcto? Siguiendo el contexto de lo que el apóstol Pablo le pide a los obispos, de lo que espera de Timoteo, ¿correcto? Entonces tus notas terminan dentro del cuerpo de Cristo. Ahí termina tu nota. Efesios 4:11 dice claramente el propósito de los ministerios de enseñanza dentro del cuerpo de Cristo. Y usamos como referencia Efesios 4:11 siguiendo el contexto de lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a los obispos y a Timoteo en la iglesia en Éfeso. Vamos a ir a Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. Recuerda, el Dios vivo, columna y baluarte o apoyo de la verdad, eso es la iglesia. Acabamos de leer algo que va dirigido a obispos, a superintendentes, a supervisores de la iglesia, bendecidos. No pueden ser neófitos, tienen que ser probados, tienen que conocer la verdad. ¿Estamos ahí, 4:11? Sí. Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Hay personas que notan ahí que pastores y maestros va junto. Quiere decir que un pastor debe de ser un maestro, dicen algunos que interpretan este verso. Estoy de acuerdo porque realmente todos tienen que ser buenos maestros dentro del conocimiento de lo que Dios les ha dado. Los apóstoles ponen el fundamento, ¿sí o no? Los profetas ponen un fundamento también, por lo menos profético e histórico, de la revelación y la manifestación del Mesías. Los evangelistas son los que proclaman, los pastores son los que cuidan las iglesias locales, los maestros son los que edifican a la iglesia, bendecido. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mira, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Recuerda que ministerio significa servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si regresamos en nuestra mente a lo que acabamos de leer en 1 Timoteo 3 en adelante, estamos hablando de ese propósito, de alcanzar ese propósito, porque pastor y maestro evangelista es el mismo nombre de obispado, es lo mismo. Verso 12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por favor, circula eso. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y pon ahí una nota o algo y pon el misterio de la piedad. Ese es el misterio de la piedad, bendecido. Lo que Pablo dijo en
Timoteo, ¿correcto? Grande es el misterio de la piedad. Aquí te dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento? Dios fue manifestado en carne. Pon ahí el misterio de la piedad. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Circula donde dice plenitud de Cristo y pon ahí cuerpos glorificados. Nadie en esta tierra, bendecido, llega a esa plenitud a menos que no seas transformado. Nadie. Quiere decir que la función del pastor, del evangelista y del maestro no termina hasta que Jesucristo regrese. Vamos a continuar creciendo en el evangelio del Hijo de Dios, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es nuestra meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otro lado el apóstol Pablo dice, la buena obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará en el día de Cristo. Mire el 14. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la estratagema de los hombres. Circula eso, por favor. Por la estratagema de los hombres. Esto es para que no nos quedemos ahí enganchados en malas doctrinas cuando escuchamos radio, televisión. No nos dejemos engañar, bendecidos. No seamos niños. Amén. ¿Qué dice en Timoteo? Neófito. Es un niño, nuevo convertido, niño plantado recientemente. Se supone, bendecido, que las congregaciones deben de crecer porque hay profetas, apóstoles, o hubieron, ellos dejaron el fundamento, pero hoy en día hay evangelistas, pastores y maestros que están edificando a esas personas, bendecidos. Los están sacando de neófitos a maduros en Cristo. Dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, estoy sufriendo dolores de parto. Sí, Señor. Este es el objetivo, bendecido. Entonces ya subrayaste por la estratagema de los hombres y pon ahí fraude, eso es lo que significa. La traducción es fraude. Por la estratagema, por el fraude de los hombres. Esa palabra estratagema significa también fraude. Son obreros que fraudulentos. Fraudulentos, sí, Señor. Y te recuerdo lo que dice Pablo al principio del capítulo 3 que acabamos de leer. Dice, fiel es la palabra. Yo te digo, esto que estamos leyendo, mira, fiel es esta palabra. Por la estratagema, por el fraude de los hombres que con astucia, circula la palabra astucia, por favor. Pon una flechita hasta abajo y pon destreza, habilidad, truco. Son astutos, son hábiles para el truco. Estratagema es fraude, con astucia, esa astucia es destreza, habilidad, truco. Y entonces la traducción dice entre paréntesis, en el mal sentido o en el sentido malo. O sea, con la mala intención de. Para que lo pongas por ahí también. Entonces el 14 dice, para que ya no seamos niños o neófitos, fluctuantes. Mira, fluctuar es esto, ¿no? Cambiantes, fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como un barco a la deriva, sin ancla, ¿no? Sí. Por la estratagema o por el fraude de los hombres que con astucia o con destreza o con habilidad o con truco acechan para engañar. Eso es lo que hay allá afuera, bendecido. Cuida tu mente, tu corazón, tus oíditos. Dice, antes hablando la verdad. ¿Por qué? Porque somos columna y apoyo de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios fue manifestado en carne. Esa es la salvación, bendecido. En amor, crezcamos en todas cosas. Es aquel que es la cabeza, es a saber,
el Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ligado entre sí y compacto por cada coyuntura, o por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo, ¿en qué? En amor. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, bendecido. Todo, absolutamente. Porque mira, por lo que cada coyuntura suple, todos suplimos algo en el cuerpo de Cristo. Todos bendecidos. Y es necesario que pongamos en función para lo que fuimos llamados. Aunque sea, mira, algo pequeñito, aunque tú seas una uña, aunque seas una orejita, aunque seas la nariz, aunque seas un miembro dentro del cuerpo, que a lo mejor no tiene la función más prominente, por decir algo, siempre eres importante en el cuerpo de Cristo. Siempre. Y participas de una manera u otra en la edificación del cuerpo del Señor. Amén. Nunca se nos puede olvidar eso, bendecido. Ve a Efesios ahí mismo, capítulo 3, verso 1, por favor. Ahí mismito al lado izquierdo. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Grande es el misterio de la piedad. ¿Correcto? Dios fue manifestado en carne. Mira que hay otro misterio. ¿Estamos ahí? Dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que dice, grande es el misterio de la piedad, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Mira, que los gentiles sean coherederos de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Mira, tú y yo somos participantes de esto, somos columna y el baluarte de la verdad de Dios. Amén. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué te estoy leyendo este misterio de los gentiles? ¿Qué dice en Timoteo? Porque cuando dice grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, dentro de ese misterio también incluye, dice, fue predicado entre los gentiles. Entonces, en la revelación de que los gentiles reciben la gracia del Señor, reciben el Mesías profetizado a Israel, es parte del misterio, es parte del misterio revelado, es parte de la verdad de Dios revelada. Amén. Verso 7 otra vez, por favor, ahí en Efesios 3, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Un misterio que estaba mencionado también en Timoteo. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sea dada a conocer por la Iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿sí o no? A los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa es la función de la iglesia, bendecido. Sí, Señor.
Lo que estamos leyendo en este momento es una verdad que nos tenemos que, aprender, conocer, repasar, estudiar y después compartirla. No nos quedemos con este conocimiento, bendecido. Compártelo con otros. ¿Sabes qué? Te sugiero algo. Dedica tu vida a esto. Dedica tu vida a esto. Olvídate de las noticias, olvídate de los problemas, dedica tu vida a esto. ¿Tú sabes qué es lo que es esto? Esto es salvación y vida eterna. Es lo que es esto. Que la mayoría de tu tiempo, bendecidos, incluya leer ese evangelio maravilloso. Porque tú eres parte de esta iglesia. A menos que no te consideres realmente, y tal vez no hemos hecho la conciencia necesaria de lo que somos parte, bendecidos. Tal vez no hemos llegado a esa revelación en nuestra mente. Pero somos parte de un cuerpo universal del Señor Jesucristo. Y tenemos una función dentro de ese cuerpo, como la tenía Timoteo, como la tienen las personas que nos escuchan, pastores que nos escuchan, maestros, evangelistas. Y la función es la edificación, no el fraude para la iglesia, no estratagemas para la iglesia, no con astucia para la iglesia, sino con la verdad de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ve a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Porque tú y yo tenemos ¿qué cosa? ¿La mente de quién? De Cristo. Ya yo lo he dicho antes, ¿no? ¿Dónde está la mente de Cristo? Aquí está, revelada. ¿Tú quieres saber cómo Cristo piensa? Está aquí, bendecido. Porque se lo reveló el apóstol Pablo lo dejó para nosotros. 1 Corintios capítulo 2, verso 6, por favor. Todo esto es siguiendo el contexto de 1 Timoteo capítulo 3. Esa exhortación que el apóstol Pablo le hace a los que quieren ser obispos, a los que quieren ser pastores, a los que quieren estar enfrente de la iglesia, supervisándola, cuidándola, edificándola, amándola. Responsabilidad, bendecido. Es una responsabilidad muy grande. ¿Estamos ahí? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que vienen a ¿qué? Nada. Por eso es que Timoteo dice, grande es el misterio de la piedad. Por eso es que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque hemos recibido una información diferente. Dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. ¿Cuál fue esa? Que los gentiles eran coherederos con Cristo Jesús. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero, sin embargo, Dios lo reveló a nosotros, ¿por qué medio? Por su Espíritu. Por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie. Yo creo que tienes eso circulado, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Somos o no somos bendecidos? Porque nosotros conocemos los misterios de Dios. Pero sin embargo aquí dice que nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu. Quiere decir que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado su verdad. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado.
lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. Mas el hombre natural no percibe o no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura o bobería o absurdo, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas o escudriñadas. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas el de nadie es juzgado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu nos la reveló, bendecido, nos ha revelado el misterio. Participemos de lo que nos toca dentro del cuerpo, sea poquito o sea mucho, pero siempre podemos hacer algo. Bendecidos, el verso 16 en Timoteo, el verso 16, vamos a señalar ahí, acentuar otro puntito importante. Verso 16, pon ahí en tus notas. No hay controversia, bendecido. Mira, ponlo ahí entre comillas. No hay controversia. Pon aquí. Es un misterio. ¿Qué cosa? Grande. Esto lo hemos conversado, ¿verdad? Lo conversamos fuera de, como dicen por ahí en las radios, fuera del aire. Fuera de la grabación, aquí entre nosotros. El otro día hablamos de eso. Lo vamos a tocar, vamos a aprovechar ahorita otra vez. No hay controversia, dice el apóstol Pablo, y sin controversia. Es un misterio grande. Dice Dios. En otras versiones, bendecido, esa traducción aparece como Él. Dios, Él fue manifestado en carne. No hay controversia, dice el apóstol Pablo, sin controversia. Esa es la verdad, correcto, columna y apoyo de la verdad. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y vamos a explorar un poco más eso. Ahora, en nuestro canal de YouTube te voy a dar una recomendación. Espero que la sigas. En nuestro canal de YouTube, si vas al canal y vas en la sección que dice Playlist, una lista, vas donde dice serie y dice Jesús, vas a Playlist, busca donde dice serie Jesús, y entonces ahí vas a buscar un tema que se llama Jesús es Dios. Y también hay otro que se llama La palabra fue hecha carne. Sí, queremos más explicación de lo que vamos a explicar otra vez hoy. Para los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, si van a la parte donde dice Playlist, ahí tenemos diferentes temas organizados. Dentro de esos como folders hay uno que se llama serie Jesús. Dentro de esa lista de estudios está uno que se llama Jesús es Dios, y hay otro que se llama La palabra fue hecha carne. Se los recomiendo que lo escuchen para más aclaración todavía del tema de o el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Entonces, siguiendo con nuestro estudio,
Verso 16 pusimos no hay controversia, porque el apóstol Pablo dice y sin controversia. Y también pusimos es un misterio grande. Entonces, asumir, bendecidos, que vamos a encontrar a alguien que al fin nos puede explicar este asunto es un poco difícil. Vamos a sencillamente tener que creer lo que está escrito, ¿correcto? Porque es un misterio grande. ¿Cuál es ese misterio? Dios o Él fue manifestado en carne. Quiere decir que cuando hablamos de carne, lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando de un ¿qué? De un cuerpo, ¿correcto? De un humano. De un humano. Ve por favor a Juan 1:1. Juan 1:1. Gloria al Señor. Recuerda lo que te dije y a los que nos escuchan, haz de esto tu razón de vivir. Tú verás qué bien te va a ir en la vida. Y si no te va bien, pues no importa. Tienes recompensa, ¿no? En el cielo. Sí, sí. Galardón. Si nos va bien, gloria al Señor. Si nos va mal, galardón tenemos, ¿sí o no? Porque el apóstol Pablo dice, mira, corre la carrera como un atleta. Esa es la manera de correr esta carrera. Como un atleta que va a una corona incorruptible. Es que siempre nos va a ir bien. Depende de la persecución que nos toque. Depende, eso solo Dios lo sabe. Siempre nos va a ir mejor que estando fuera de esta verdad. Aún dentro de las tribulaciones, dentro de cualquier otra cosa que nos pueda pasar, si no nos pasa, maravilloso, gracias al Señor. Amén. Pero igual dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables, dice, a la gloria venidera. 1:1, ¿estamos ahí? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Qué hermoso. Por favor, pon una flechita ahí con ese verso y pon, Juan escribe después de haberlo conocido. Juan no está escribiendo antes de conocerlo, bendecido. Juan ya conocía al Señor. Correcto. Juan escribe después de haberlo conocido al Señor Jesús. O sea que cuando nosotros leemos ese verso 1, estamos hablando de algo que Juan ya sabía o ya supo de él y no le tocó otra cosa que poner que eso. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque Juan fue escrito años después, ¿correcto? Todos los libros fueron escritos después del Señor. Entonces, si Juan ya conoce del que está escribiendo, entendemos por qué él concluye esto. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Por qué? Porque él lo conoció. Ya lo conocía. Y él concluyó que era la palabra. Y él concluyó que era Dios. Amén. Verso 14. Aquí mismo. Ahí mismo. Verso 14. Y la palabra fue hecha carne. Vuelvo y repito, ya sabía quién era. Porque él escribe al principio que la palabra era Dios. Y en el 14 dice, y la palabra fue hecha carne. ¿Cómo sabía el Juan eso? Mira, aquí te lo dice él. O el discípulo amado, ¿no? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Claro, como él vio al Señor, vio su gloria, vio que era lleno de gracia y verdad, concluyó de que la palabra profética, por ejemplo en Isaías 9:6, fue hecha carne. Importante entender y comprender de que él está escribiendo de alguien que él ya conocía. Correcto. Importante. Pero este es parte del misterio, ¿correcto? La palabra fue hecha carne. Si quieres, donde dice la palabra fue hecha carne, pon ahí Isaías 9:6, por ejemplo. Esa es una de las tantas profecías del Mesías. Esa palabra fue hecha carne, ¿por qué? Porque tuvo cumplimiento profético. Y el discípulo amado es uno de los testigos
de ese cumplimiento profético. Isaías 9:6. ¿Ok? Entonces recuerden, el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verso 14, la palabra fue hecha carne. Colosenses 1:15, por favor. Recuerda, Dios fue manifestado en carne. No hay controversia, es un misterio grande. capítulo 1:15. 15. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice, el cual es la imagen, porque lo pudimos ver, ¿correcto? Sí, Señor. Carne, cuerpo, humano. Pero, ¿es la imagen de quién? De Dios invisible. Dios fue manifestado en carne. El primogénito, el más importante de toda criatura o de toda creación. Romanos 9:5, por favor. Te dije, esto hay que leerlo y creerlo, bendecido. Aquí no hay para dónde. Aquí hay que leer y creer. Porque es un misterio, y es un misterio grande. Dice, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo, ¿según qué? ¿Por qué? Porque Él era ¿qué? El enviado, la palabra, y la palabra fue ¿qué? Hecha carne. Por eso que aquí Pablo te dice, Cristo según la carne, el cual es ¿quién? Sobre todas las Dios. Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, amén. ¿Qué hacemos? ¿Lo creemos? Pero no inventamos, bendecido. No inventamos. No son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dioses, no. Aquí dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aquí dice que la palabra se manifestó en carne. Fue hecha carne, ¿correcto? Juan 14:6, por favor. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad, correcto, el yo soy, ¿no? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Santo. ¿Por qué? Porque Él es ¿quién? Dios. Dios, el Padre. Yo soy el camino. ¿Cómo vas a ir al Padre si no es por Él, si es Él? Grande es el misterio. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dice, si me hubierais conocido, y acaba de decir que Él era el Padre, o que a través de Él vamos al Padre, y después dice, si me hubierais conocido, habrías también conocido ¿a quién? A mi Padre, y desde ahora le conocéis y la ves ¿qué? Visto. La carne, dice, la palabra fue hecha carne. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Isaías 9:6 dice que Él va a ser llamado Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, si no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Y cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy, en mayúscula, en el Padre? ¿Y el Padre dónde? En mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre, que mora en dónde? En mí, hace las obras. ¿Por qué mora en Él? Porque Él era Dios manifestado en ¿qué? En una carne, en un cuerpo, un ser humano. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O si no, creedme por las mismas obras. Cuando Él dice obras, ¿qué está diciendo? Él tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre los mares, tenía poder sobre las enfermedades, tenía poder sobre las enfermedades de los seres humanos, creaba ojos, creaba orejas, creaba de todo, bendecidos. Él era Dios caminando aquí en la tierra. Vea la notita, la hojita que te di, por favor. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 34.
verso 7. Ajá. Esto es una profecía que el mismo Señor da y es también un regaño, una exhortación a los pastores o los malos pastores de Israel. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Me encanta. Vivo yo, ha dicho el Señor Dios, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Eso pasa hoy en día, bendecido. Sí, Los pastores se apacientan ellos, robándole el dinero a la gente, Ajá. y yendo a comprar carros de $100,000, aviones de 54 millones, ropitas de $2,000, corbatas de 500, porque se están apacentando a ellos mismos, pero no apacientan las ovejas, sino que las engañan, les mienten, no les hablan de su herencia. Verso 11. Porque así ha dicho el Señor Dios. He aquí, ¿qué dice? Yo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién? Él iba a ir. Dice el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré futuro mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ve a Mateo 15:24. Pon tus notas ahí, Mateo 15:24, al lado del 11 y el 12, si tú quieres ponerlo como referencia. Mateo 15:24, por favor. Sin controversia. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mateo 15:24. Vamos a comenzar con el 10, por favor. Mateo 10:6. Mateo 10:6 primero. Vamos a leer primero Mateo 10:6. Recuerda que en Ezequiel capítulo 34 el Señor le está dando una profecía a los pastores de ¿quiénes? De Israel. La profecía de Ezequiel, el Señor les está hablando a los pastores de su pueblo Israel. Bueno, lee el 5, vamos a comenzar del 5. 10:5 dice, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? ¿Por qué las ovejas perdidas de Israel? Porque hasta ese momento solo se conocía que Israel era el pueblo escogido de Dios. ¿Los gentiles qué? No vayan a los gentiles, les dice el Señor. Por camino de gentiles no iréis, porque de todas maneras no es que los gentiles estaban descartados, es que los 12 apóstoles no estaban para los gentiles, porque había un apóstol que iba a venir que se llamaba Pablo, y él era el apóstol para los de la incircuncisión. Ok, eso entendemos que cuando en Ezequiel habla de las ovejas, en Mateo 10:5 y 6 confirmamos que esas ovejas es la casa de Israel. Pero también en Ezequiel leímos que él iba a ir a buscar a sus ovejas. Ahora sí vamos a Mateo 15:24, por favor. 15:24. Recuerda lo que le dijo a sus discípulos, en camino de gentiles no vayan, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 15:24. Dice, y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. Ezequiel
Vamos a Juan 17, por favor. Mira, antes de Juan 17, déjame te lo confirmo. Antes de Juan 17, Juan 1:11. Recuerda, Mateo 16, Mateo 15:24, acuérdate la secuencia. Pero entonces vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿correcto? Dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero mira lo que sucedió. Exactamente. Mira lo que sucedió, bendecido. Dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Pero vino a las ovejas. Juan 17, por favor. Juan 17. Ahora, a diferencia del pueblo de Israel, de los suyos, el pueblo gentil sí lo recibió. Misterio de Dios. Ese es otro misterio grande, ¿sabes? ¿Por qué lo recibe el pueblo gentil? Porque el pueblo de Israel lo rechazó a él, y entonces él abre la puerta a los gentiles, y después van a ser salvos el pueblo de Israel. Tremendo. Escogido por gracia. 17, por favor. Dice, volviéndoles o volvióles, o se volvió pues Jesús a decir, o volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta, ¿de qué? De las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores. ¿Recuerdas Ezequiel 34? Sí. Mas no los oyeron las ovejas. Verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué dice en Ezequiel? Yo iré y las reconoceré. Verso 14, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido de las mías. En Ezequiel 34:12 dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. ¿Quién es este? Dios manifestado en carne. ¿Quién es este bendecido? Este es la palabra profética hecha carne. El cumplimiento profético. Por eso es que en Juan 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne. ¿Cuál palabra? Todas estas profecías en cuanto al Mesías se manifestaron en Jesús. Y Él es esa palabra de Dios hecha carne. Y Juan 1:1 dice que la palabra era Dios. Dice el verso 15, como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, el pueblo gentil, que no son de este redil. ¿Cuál redil? Israel. De Israel. Aquellas también he de traer y oirán mi voz. ¿Por qué? Porque son ovejas. Y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? ¿Recuerdas en Efesios la ciudadana que de los dos pueblos hizo cuánto? Una sola. Uno solo. El pueblo gentil es todo. ¿Qué más te puedo decir, bendecido? Mira, vamos a leer el 27, verso 27, por favor. Sí, ahí terminamos. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Mira lo que dice el otro. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna, bendecido? Solo Dios. Es el único. Ni un profeta, aunque la gente dice, no, Jesucristo era un buen hombre, un profeta. Un profeta no puede dar vida eterna, bendecido. Solo el creador de la vida misma, Dios mismo. Y no perecerán
por siempre o jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Circula eso, por favor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, circula, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y está hablando Jesús, ¿correcto? Sí. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre o jamás. Entonces mira el 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces en el verso 28 dice que nadie las arrebata de la mano de Él. Pero en el 29 dice que nadie las arrebata de las manos de ¿quién? Del Padre. Entonces circula, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, y empátalo con lo que circulaste en el 28. No está hablando de dos bendecidos. Porque El 30 dice, yo y el Padre somos uno. ahí está confirmando lo que estamos diciendo. ¿Son cuántos? Uno. Dios es uno. Entonces tú dirías, espérate, pero entonces ¿cuántas manos hay ahí? Nadie las arrebatará de mi mano, y después dice que nadie las arrebata de las manos del Padre. Son dos. No, después él dice que es uno. Entonces no podemos concluir que son dos, es uno. Es el gran misterio. Pero hermano, entonces ¿cómo explicamos eso? No sé. Grande es el misterio de la piedad. Y punto. Lo leemos y lo creemos, bendecido. Amén. Más nada. Vamos a terminar con 1 Timoteo otra vez, 3:16, ahí vamos a terminar. Leemos otra vez. Dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Creo que eso ya está aprobado, ¿sí o no? Sí, señor. Dios fue manifestado en carne, pero lo entendemos. Fue justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue perfecto. Fue visto de los ángeles, testimonio. Fue predicado entre los gentiles, la dispensación de la gracia. Fue creído en el mundo que Él escogió para Él, para su familia. Fue recibido arriba en gloria. Resurrección. Bendecido, la próxima semana o después de la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 4, y acá sí estamos terminando. Bueno, estamos a la mitad realmente de 1 Timoteo. ¿Estamos claros, bendecidos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que tenga?